Bueno, el día de hoy les vamos a presentar lo que viene siendo el aparato reproductor masculino. Empezando con generalidades, el aparato reproductor masculino está compuesto por un conjunto de órganos cuya función principal es garantizar la producción, la maduración, el almacenamiento y el transporte de los gametos masculinos, que en este caso son los espermatozoides, además de la síntesis y liberación de hormonas sexuales, principalmente la testosterona. Estas funciones no solo permiten la fecundación, sino que también regulan la aparición de caracteres sexuales secundarios, como lo es el crecimiento de vello corporal, el cambio en la voz y el desarrollo de la masa muscular. Bueno, acá otras funciones como más específicas encontramos producir, mantener, almacenar y transportar los espermatozoides y el líquido de soporte de estas células, que pues viene siendo el semen, eh, des descargar esas células reproductoras en el tracto reproductor femenino durante las relaciones sexuales y producir y secretar las hormonas sexuales masculinas responsables del mantenimiento del sistema reproductor masculino. Y bueno, desde el punto de vista anatómico, el sistema reproductor masculino se divide básicamente en órganos internos y externos. En los órganos internos vamos a encontrar lo que viene siendo los testículos, epidídimos, conductos deferentes, vesículas seminales, próstatas, glándulas bulbouretrales. Y en los órganos externos, pues básicamente que son los que se encuentran visibles al exterior y pues tienen un papel fundamental en la protección, regulación térmica y copulación. Comenzando con los órganos internos, tenemos la próstata. ¿Qué es la próstata? Pues muy bien, la próstata es una glándula situada debajo de la vejiga que rodea la uretra prostática. Su función principal es producir líquido seminal que se nutre y protege los espermatozoides, además de contribuir a la motilidad espermática. Partes. Se divide en base, vértice, lóbulos anterior-posterior, lateral derecho e izquierdo y zona de transición. Las glándulas reproductoras accesorias, es decir, las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper, ayudan a la próstata a su función. Las excreciones de las glándulas reproductoras accesorias masculinas fluyen hacia la porción prostática de la uretra a través del conducto eyaculador. En conjunto con los espermatozoides se forma el semen. Alrededor de un 80% de, de la conformación del semen es líquido seminal, perdón, líquido prostático, y alrededor del 10 o 20% son espermatozoides. Hablando de su irrigación, recibe sangre de las arterias vesicales inferiores, arteria pudenda interna y arteria rectal media. Sobre la inervación está inervada por el plexo prostático que contiene fibras simpáticas y parasimpáticas de los nervios espláncnicos pélvicos a través del plexo prostático, como ya lo mencioné. Y hablando de las fibras simpáticas, se rige por el plexo hipogástrico inferior. El siguiente órgano son los testículos, los cuales son las gónadas masculinas y estas se encargan de la producción de espermatozoides y hormonas sexuales como la testosterona. Se encuentran dentro del escroto y están envueltos por la túnica albuquina. Los testículos se encuentran formados por una red de túbulos. Los túbulos seminíferos
contorneados y la red testicular, también por células secretoras y las células de Leydig y Sertoli. Los espermatozoides son transportados de los testículos a través del epidídimo y a continuación en el conducto deferente. El conducto deferente emerge del escroto a través del cordón espermático. Su irrigación e inervación. Pues tenemos que la irrigación proviene de la arteria testicular y de la rama de la aorta abdominal. Y la inervación recibe fibras del plexo testicular con predominio de las fibras simpáticas. El siguiente órgano es el epidídimo. El epidídimo es un órgano en forma de media luna ubicado sobre los testículos. Su función es almacenar y permitir la maduración de los espermatozoides, además de su transporte. El epidídimo se divide en tres partes, las cuales son la cabeza, que está conectada a los conductillos eferentes del testículo, el cuerpo y la cola. La cola del epidídimo continúa distalmente como el conducto deferente. Tenemos también el cordón espermático, el cual es una estructura que conecta los testículos con la cavidad abdominal, transportando vasos sanguíneos y nervios del conducto deferente. El paquete neurovascular contiene arterias, nervios, al plexo pampiniforme, conducto deferente, vasos linfáticos, túnica vaginal de los testículos y el músculo cremaster. A continuación tenemos el cordón espermático. ¿Qué es el cordón espermático? Pues es una estructura que conecta los testículos con la cavidad abdominal, transportando vasos sanguíneos y nervios y el conducto deferente. Tiene tres capas tisulares que rodean todas estas estructuras: neurovasculares, la fascia espermática externa, el músculo cremaster y la fascia espermática interna. Después tenemos los conductos deferentes. Los conductos deferentes son estructuras pares del sistema reproductor masculino. Estas se encargan de transportar los espermatozoides del epidídimo hasta los conductos eyaculadores, donde estos se mezclan con secreciones de las vesículas seminales y la próstata para formar el semen. Son tubos musculares aproximadamente de 45 centímetros de largo, con paredes gruesas, lo cual facilita su identificación a la palpación. Estos se dividen en segmento escrotal, inguinal, abdominal y ampolla. Su irrigación la reciben a partir de la arteria diferencial, rama de la arteria vesical inferior, y la inervación están inervados por el plexo hipogástrico inferior. El epidídimo recibe sangre de las arterias testiculares, que también irrigan los testículos. El drenaje venoso a través del plexo pampiniforme, que regula la temperatura testicular. Y hablando de la inervación del epidídimo, está regida por los sistemas, el simpático y el parasimpático. El simpático es el que regula la contracción muscular y el parasimpático es el que modula la secreción epididimaria. Después tenemos las vesículas seminales. Estas son las glándulas que producen líquido seminal, el cual proporciona energía a los espermatozoides y contribuye a su movilidad. Las vesículas contienen un tejido glandular y muscular. El tejido muscular se contrae para transportar el líquido seminal y los espermatozoides hacia la uretra y hacia el exterior a través del pene. Se estima que los fluidos que se forman en las vesículas seminales constituyen entre el 50 al 80% del volumen del semen. Estos fluidos contienen fructosa, el cual proporciona energía, prostaglandinas que impiden que la vagina considere el esperma como un invasor, líquido alcalino que ayuda a mantener vivos los espermatozoides en la vagina,
ya que como bien sabemos, la vagina tiene un pH ácido y factores de coagulación, que también ayudan a mantener los espermatozoides vivos por más tiempo. Su inervación e irrigación. La irrigación se da a partir de la arteria vesical inferior. Es la principal fuente de su irrigación arterial, siendo una rama de la arteria ilíaca interna. También por la arteria rectal media, que ésta contribuye a la irrigación de las vesículas seminales. El sistema nervioso simpático es el principal sistema nervioso que inerva las vesículas seminales, al igual que el plexo hipogástrico inferior. A continuación tenemos los órganos externos. Bien, empezando con los órganos externos, nos encontramos con el principal, que viene siendo el pene. Y pues pues sus funciones son dar salida a la orina y al líquido seminal, y se divide en tres porciones: la raíz, el cuerpo y el glande. Ok, en la raíz, pues viene siendo una porción fija situada en el periné, que ancla el pene a las ramas isquiopubianas mediante los cuerpos cavernosos y el bulbo del pene. Pasando al cuerpo, es un segmento libre cubierto por piel que contiene los tejidos eréctiles. Pues estos incluyen dos cuerpos cavernosos que los podemos localizar dorsalmente, y un cuerpo esponjoso ubicado en la línea media ventral que pues rodea la uretra peniana. Y por último el glande, que es el extremo distal del pene, expandido y altamente inervado, cubierto parcialmente por el prepucio en los hombres no circuncidados, cindados, perdón. El glande contiene el meato urinario, la abertura común para la expulsión de orina y semen. El pene posee un sistema vascular especializado que permite la erección mediante la acumulación de sangre en los cuerpos cavernosos bajo estímulo sexual. Como aquí ya viene en la presentación, pues su irrigación viene siendo por las ramas de la arteria pudenda interna, mientras que la sangre venosa es drenada por la vena pudenda externa superficial. Ahora hablando acerca de su inervación, este se inerva mediante tres nervios. El primero es el pudendo. Este proporciona la inervación sensitiva y simpática que participa en la eyaculación. Pasando al ilionguinal, este inerva la piel de la raíz del pene. Y por último, el esplácnico pélvicos. Este proporciona la inervación parasimpática, que juega pues un papel importante en la función eréctil a través del plexo prostático. Ahora pasando al siguiente órgano, que viene siendo el escroto. Pues bueno, este viene siendo un saco cutáneo que contiene y protege a los testículos, el epidídimo y las porciones iniciales del conducto deferente. Anatómicamente, el escroto está formado por varias capas. Es piel, que es fina y pigmentada, rica en glándulas sudoríparas y sebáceas. Por su túnica dartos, capa de músculo liso que contribuye a la regulación térmica, contrayéndose o relajándose, para acercar o alejar los testículos del cuerpo según la temperatura ambiental.
Y por último, una fascia espermática externa, cremaster, y fascia espermática interna. Estas capas son derivadas de las estructuras de la pared abdominal que pues rodean los testículos y forman parte del cordón espermático. Su función principal es mantener la temperatura testicular entre 2 a 4 Celsius por debajo de la temperatura corporal, esencial para la espermatogénesis. Hablando acerca de su irrigación e inervación, encontramos que se irriga mediante las ramas escrotales de las arterias pudenda, interna y externa. Y si pasamos a su inervación, encontramos a los ramos del plexo sacro que inervan la porción anterior del escroto, mediante que el plexo lumbar inerva la región posterior. Muy bien. Para finalizar, un pequeño resumen, ya que aunque no es muy difícil de comprender, pues de repente nos podemos perder un poco entre los órganos y entre cuáles son las funciones principales del sistema reproductor masculino. Bien, el sistema reproductor masculino, pues es un conjunto de órganos encargados de la producción, almacenamiento y transporte de espermatozoides, así de como de la secreción de hormonas sexuales como la testosterona. Su función clave en la fertilidad y reproducción. Los órganos principales, como ya les mencionamos, pues son los testículos, que son las gónadas donde se produce el esperma y la testosterona, el epidídimo, que es el órgano que almacena y madura los espermatozoides, los conductos deferentes, transportan los espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra. También tenemos la próstata, que es una glándula que secreta el líquido seminal para proteger y nutrir los espermatozoides. Las vesículas seminales, las cuales producen el líquido rico en fructosa que favorece la movilidad espermática. Este líquido también nos ayuda con la motilidad. eh, ¿Y qué es la motilidad? La motilidad es la capacidad que tiene el esperma para moverse, ya que a veces puede caer pues, ¿cómo se dice? Pues una motilidad regresiva, que es cuando el semen pues no tiene la movilidad suficiente para lograr fecundar el óvulo. Perdón, no progresiva. O al igual espermatozoides inmóviles, que es cuando ya no presenta el movimiento, lo que puede ser como una infertilidad entre comillas. Después tenemos a las vesículas, perdón, a los conductos deferentes. Eh, Estos son los que transportan los espermatozoides del epidídimo hasta la uretra. También tenemos el cordón espermático, que contiene vasos sanguíneos, nervios y estructuras que conectan los testículos con el abdomen. Sus funciones claves son la producción de espermatozoides por la espermatogénesis en los testículos, la maduración y almacenamiento que se da en el epidídimo, transporte del esperma de los conductos deferentes, nutrición y protección del semen en próstata y vesículas seminales y regulación hormonal. Principalmente esta se da gracias a la testosterona. Su irrigación principal pues es en la arteria testicular diferencial y cremastérica, arterias vesicales inferiores y rectal media, y la inervación del sistema reproductor masculino se da principalmente en los plexos hipogástrico, testicular y prostático, con fibras simpáticas y parasimpáticas. Su importancia médica y biológica, pues es que el sistema reproductor masculino
No solo es clave para la reproducción, sino que también influye en la salud en general, metabolismo y bienestar hormonal. Su estudio es fundamental en áreas como urología, endocrinología y embriología. Y pues ya sería todo. Este fue un pequeño resumen para que sea más digerible la información y así pues puedan entender de una mejor manera todo lo que es el sistema reproductor masculino y pues los procesos que conlleva.